Hola, bienvenidos a un nuevo video para la clase Técnicas de Programación Orientada a Objetos, dada por la ingeniera María Lee Fernández. Este video será acerca de clases abstractas. Los integrantes del equipo de trabajo son los siguientes: González León Celso Mauricio, Mostacer Luna Victoria Ariel Fernando, Nureña Rodríguez Jeffrey Daniel, Ponce Janampa Jefferson Stuart, Saito Villavicencio Jorge Yoshio, y Lisa Castro José Francisco, que es quien les habla. Clases abstractas. Una clase abstracta es aquella clase que declara la existencia de métodos, pero no su implementación. Para declarar una clase o métodos se utiliza la palabra reservada abstracta. En este caso, las clases abstractas no pueden crear objetos, no se pueden instanciar los objetos. Sí se pueden heredar, y sus clases hijas serán las encargadas de agregar funcionalidad a los métodos abstractos, a definir su comportamiento. Los métodos abstractos son iguales que las interfaces. Son la declaración de un método sin cuerpo o sin implementación. ¿Cuándo se utilizan? Estas clases se utilizan cuando deseamos definir una abstracción que englobe objetos de distintos tipos y queremos hacer uso del polimorfismo. Aquí tenemos un ejemplo en diagrama UML, el cual luego lo vamos a ver en Java. Aquí, nuestra clase abstracta es figura. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? En este caso, el nombre de la clase y su método son abstractos. ¿Por qué? Porque están en cursiva. Al estar en cursiva sabemos que es una clase abstracta. La clase figura va a heredar a cuadrado y a triángulo sus métodos y su atributo. Vamos a verlo esto en código Java. Para eso vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a llamarle clases abstractas, video. Creamos un main, vamos a llamarlo principal, y se acabó. Vamos a crear las clases que hemos visto en el video, que sería clase figura. Vamos a crear otra clase llamada cuadrado y otra clase llamada triángulo. ¿De acuerdo? Hasta ahí es lo típico al crear un proyecto. Aquí, como dijimos antes, esta clase va a ser de tipo abstracto, así que vamos a ponerle abstracta para que sepamos que es de tipo abstracto. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué atributos va a tener la clase figura? En este caso vamos a ponerle que va a tener un color. Así que creamos string color. Listo. Ahora tenemos que crear su constructor. Insert code constructor color. Listo. Así de simple creamos nuestro constructor. Luego creamos nuestro método. Nuestro método va a ser de tipo abstracto. Así que vamos a poner lo siguiente: public abstract, que es de tipo abstracto, y el tipo de dato de nuestro método. En este caso va a ser double. Y el nombre del método vamos a ponerle calcular área. Abrimos y cerramos paréntesis. En este caso no implementamos, porque como ya lo mencionamos, un método abstracto no se implementa, solamente se declara. Vamos a cuadrado. En este caso, cuadrado va a heredar los métodos y los atributos de su clase, de la clase figura. Así que para hacer esto, para que relación de heredación, vamos a ponerle extends figura. Va a ser una extensión de la clase figura. Aquí igual, extends figura. Aquí no sale en error, ya que al ser una extensión de la clase figura, tenemos que redefinir el comportamiento de sus métodos, de todos los métodos, todos. Vamos a hacerlo después. Ahora, para calcular el área al cuadrado, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cuánto mide el lado. Al ser un cuadrado, todos sus lados son iguales. Así que con saber uno ya podemos calcular el área. Va a ser de tipo double. Vamos a ponerle lado. Así de simple. Ahora creamos su constructor, otra vez insert code, constructor, lado. Aquí vamos a ponerlo primero el color.
y le vamos a poner lado. Aquí es muy importante. Aquí se está usando la función super. ¿Por qué se está usando la función super? La función super hace un llamado al constructor de la clase superior. En este caso, nuestro constructor es figura. Y al tener como parámetro nuestro constructor un string, entonces aquí mismo también necesitamos ponerle un string. En caso no tenga ningún parámetro, no le ponemos aquí tampoco ningún parámetro. Así de simple. Ahora, como antes lo mencioné, si lo compilamos ahora, nos va a generar un error. ¿Por qué? Porque al ser una clase que hereda todo de una clase abstracta, necesitamos redefinir su método. En este caso, todos los métodos abstractos. Ojo, todos los métodos abstractos, porque si aquí tiene una clase que no es abstracta, no es necesario que la redefinamos en la clase que hereda todos los atributos y los métodos de la clase figura. En este caso, al ser un método abstracto, tenemos que redefinir su comportamiento. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos public. En este caso ya no ponemos abstract, porque en este caso vamos a redefinir el comportamiento de la clase abstracta de figura. Así que public double, que es el tipo de dato, calcular área, área entre paréntesis, y aquí vamos a poner que vamos a retornar cuál es la fórmula para calcular el área de un cuadrado. Es lado por lado, así que vamos a poner lado por lado. Así de simple. Aquí me sale un error. ¿Por qué? Porque para redefinir un método necesitamos agregar esta etiqueta, override. Automáticamente el NetBeans te lo pone, te lo sugiere. Así que ponemos la etiqueta y ya estaríamos redefiniendo el comportamiento del método abstracto declarado en la clase abstracta. Vamos a hacer lo mismo con la clase triángulo. Para este caso, para calcular el área del triángulo necesitamos una base y una altura. Así que vamos a poner double base y double altura. Otra vez creamos su constructor, base y altura, generamos. Otra vez lo voy a poner primero esto. Otra vez aquí se está usando la función super porque estamos llamando al constructor de la clase superior. En este caso color, que es un string, entonces también se usa un string aquí. ¿De acuerdo? Otra vez base va a ser igual a base, altura va a ser igual a altura. Aquí volvemos a redefinir el comportamiento de la clase superior, de la clase abstracta, los métodos abstractos. Así que hacemos lo mismo que antes, public double, porque es el tipo de dato del método, y calcular área, que se llama así el método, calcular área. Acá vamos a retornar, en este caso, para calcular el área del triángulo, sería base por altura, y todo esto, ojo, todo esto, vamos a poner un espacio aquí, base por altura, todo esto entre 2, punto y coma. Otra vez tenemos que agregar la etiqueta, si no, no podemos redefinir el método, el comportamiento del método abstracto. ¿De acuerdo? Así que ahí estaría todo con nuestras clases, tanto figura como cuadrado y triángulo. Así debemos crear el principal donde vamos a relacionar todo esto. Al ser figura una clase abstracta, no podemos instanciar un objeto. Es decir, no podemos crear un objeto de este tipo de clase. No podemos poner figura igual new figura. El color. No se puede hacer esto, ya que figura es una clase abstracta. Entonces no nos permite crear un objeto de este tipo de clase. Así que hacemos lo siguiente. Creamos un cuadrado. Creamos un objeto llamado cuadrado. Este objeto es el nombre de nuestro objeto, que va a ser del tipo de clase cuadrado. Entonces creamos new cuadrado y ponemos sus parámetros. En este caso nos pide un color, ponemos verde y una base que va a ser 4, por ejemplo. Así igualmente creamos un objeto de la clase triángulo. Así que en este caso mi objeto se va a llamar triángulo.
de la clase triángulo. Entonces new triángulo y creamos, acá hemos pedido color azul, por ejemplo, azul. Hemos pedido también base, la base va a ser 3 y la altura va a ser de 5. Ya estaría hecho. Entonces ahora quiero que imprima el resultado de calcular área. Podría muy fácilmente crear un atributo que se llame un double que tenga la respuesta, y rpta respuesta va a ser igual a cuadrado punto calcular área, al cual se calcularía el área de este cuadrado y se avanzaría en respuesta. En este caso yo quiero hacerlo de manera más rápida, así que solamente voy a poner system.out, vamos a imprimirlo en pantalla automáticamente, print line, y aquí dentro vamos a poner como parámetros un pequeño mensaje llamado el cuadrado, el área del cuadrado es dos puntos, y aquí vamos a poner cuadrado punto calcular área. Así que allí ya estaría nuestro calcular área. En triángulo igualmente, system out print line, el área del triángulo es dos puntos, triángulo, en este caso un es triángulo punto calcular área. ¿De acuerdo? Ahora tendríamos que compilar. Vamos a compilar a ver cuando dice. Nos dice aquí, el área del cuadrado es 16. A ver, nuestro lado es 4. 4 por 4 es 16. Si es cierto, nuestro cuadrado tiene como área 16. Nuestro triángulo 7.5. A ver, 3, base por altura. 3 por 5, 15. Entre 2, 7.5. Está bien. En este caso, si yo tengo más cuadrados y se diferencian, ¿cómo lo diferenciamos? Por el color. Así que vamos a mostrar también el color de cada objeto. Así que solamente sería agregar aquí mismo un toString en alguna clase. En este caso, no tenemos el tipo de dato aquí, el atributo que es color. Aquí tampoco. Así que tenemos que crear el toString aquí mismo, en la clase abstracta. ¿De acuerdo? Así que creamos aquí insert code, toString, color. En este caso solamente quiero que muestre color. No quiero que me dé lo demás. Solamente quiero que me diga el color. Y ya. Al ser esta la clase superior, la clase madre, las clases estas de aquí, cuadrado y triángulo, heredan también este método. Sin embargo, al no ser un método abstracto, no es necesario que lo redefinamos en sus clases hijas. Así que aquí llamaríamos el área del cuadrado aquí vamos a poner el tipo de color que no es el color del cuadrado punto toString, ¿de acuerdo? Aquí nos va a mostrar el color del cuadrado, el color, vamos acá, triángulo punto toString más. Ahora nos debería decir el área del cuadrado de este color verde, en este caso verde es 16, el área del triángulo azul es 7.5. Vamos a ver si funciona. El área del cuadrado verde es 16 y el área del triángulo azul es 7.5. Eso sería todo por este video. Y recuerden que la clase abstracta no se puede instanciar un objeto a diferencia de una clase que no es abstracta. Eso sería todo. Hasta un próximo video.